Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia de los lunes de la televisión. Hoy queremos traer aquí al Ateneo el debate sobre una ilusión antigua en la península ibérica, la unión de los dos estados. Esa unión, por avatares de historia, egoísmos e intereses dinásticos, ambiciones y luchas de poder, caprichos y peleas familiares de nobles y reyes de la Baja Edad Media y de la Moderna. Por cierto, nada nuevo en la creación de naciones, nada nuevo, todo se quiere decir. Dio lugar al nacimiento de dos naciones diferentes. Separó la lengua común, la lengua portuguesa, y mantuvo enfrentados los dos pueblos desde el siglo XII, o en el mejor de los casos, ignorantes. Pero a lo largo de estos 8 o 9 siglos, también ha habido en España y en Portugal personas e instituciones partidarias de acabar con la artificial e irracional frontera de 1292 kilómetros. Y que afortunadamente ya recuerdo, al menos físicamente. El liberismo, ideas, propuestas, iniciativas defensoras de la unión de las dos naciones, ya empezó a manifestarse a finales del siglo XVIII. Pero es a partir de la guerra de la independencia española y a lo largo de todo el siglo XIX y comienzos del XX, cuando empezó a tener relativa importancia entre las élites intelectuales, ilustrados, liberales, republicanos federalistas y posteriormente socialistas y hasta anarquistas. Les recuerdo la Federación Anarquista Ibérica. Es decir, los sectores más avanzados y progresistas de su época. Y así tenemos como liberistas destacados desde el abate José Marchena, el personaje de finales del siglo XIX, XVIII, que estaba en París, proponía la creación de una república federal ibérica, o los republicanistas, o los republicanos federalistas de la Primera República, Castelar y Guy Margall, o a los escritores o intelectuales más importantes del siglo XIX, como Pérez Galdós, Paco Alfán, Méndez Pelayo, Leopoldo Alas, Valle Inclán, Ginés de los Ríos, y ya en el siglo XX, Unamuno, Ortega y Gasset, Baroja o el poeta catalán Joan Balaguer. Pero el liberista más cercano, no solo en el tiempo, sino en sensibilidad contemporánea, más realista y más comprensible para nuestras generaciones, es sin duda José Saramago, que a pesar de las tendencias más pro-Unión Europea que dejaban en un segundo plano la cuestión ibérica, y no siempre comprendido desde Portugal y desde España por influyentes sectores de opinión, siempre mantuvo su esperanza en una unión cultural, económica, social y política ibérica. Incluso acuñó el término transiberismo, una extensión del espíritu ibérico a toda América Latina. Para hablarnos de este apasionante tema y especialmente de José Saramago y sus ideas al respecto, ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación Pilar del Río, esposa del escritor con el que compartió vida desde 1988 hasta 2010, año de su muerte. 22 años de vida en común que le han dado un profundo conocimiento de su obra, de la que además es su traductora. Le agradecemos que se haya desplazado desde Lisboa, donde reside, y que haya realizado el esfuerzo de ajustar su agenda de la Fundación José Saramago, además de vencer su poca simpatía por los aviones para poder estar aquí hoy con nosotros. Nacida en Sevilla, aunque de familia oriunda de Castril, un pueblecito del noreste de la provincia de Granada, Salamía, más bien comprovincial,
en el seno de una familia de 15 hijos. De la que ella es la mayoría. 15 hijos. Sí, de la que ella es la mayoría. Periodista, formada en las universidades de Málaga, Sevilla y Madrid, traductora de la mayor parte de la obra de Saramago, presidenta de la Fundación José Saramago, que el escritor fundara en 2007. En noviembre de 2016 obtuvo el Premio Luso Español de Arte y Cultura, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español, por su trabajo como creadora y presidenta de la Fundación José Saramago, dedicada a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la literatura portuguesa y el intercambio de la cultura portuguesa, española y latinoamericana. Por cierto, la Fundación no solo tiene como objetivos la defensa de los derechos humanos, sino también la elaboración de la urgente Declaración Universal de los Deberes Humanos. No solamente derechos, sino también deberes. Agradeciendo ese esfuerzo, le deseamos una feliz estancia entre nosotros y agradeciéndole muchísimo su presencia cuando quiera. Gracias a Dios. Gracias a todos por estar aquí, al Ateneo por invitarme. Y como quedamos inicialmente que serían apuntes y apuntes a modo de provocación, es más o menos lo que voy a hacer. Pero antes de cualquier provocación, una rectificación. A mí no me quita 2 años de vida con José Saramago, nadie. Me has quitado 2 años, o sea, que los años que no se está casado oficialmente no significa que no haya problema. En algunos sitios ponen esto, contrajo matrimonio en el 88, sí, hombre, pero contrajo matrimonio porque ya nos conocíamos. Pues Javier me estuvo pidiendo siempre un título y era la oportunidad de hablar del liberismo. Entonces, soy consciente que si estoy aquí con José Saramago, luego, aunque pueda hacer alguna excursión momentánea por cosas que a mí se me han ocurrido a lo largo de la vida, sé que eso no es lo interesante es que vayamos y sigamos el pensamiento y las distintas propuestas de José Saramago. Les tengo que confesar una cosa. Estaba siguiendo el prólogo que José Saramago escribió para César Antonio de Molina sobre el liberismo, y hacia mitad de lo que estaba escribiendo comencé a escribir unos días, luego he tenido otros trabajos, y cuando volví el libro había desaparecido de mi casa, cosa que no es extraño porque entra mucha gente y si no se pueden llevar perlas se llevan libros, pero lo peor y lo más sorprendente es que no he conseguido encontrar en el ordenador que utilizo, que es el ordenador de José, no conseguí encontrar el texto. O sea, que iba encaminada por un derrotero y de repente eso me ha desaparecido. Bien, es verdad que tengo más ejemplares del libro, pero no los tenía en Lisboa o no los tenía en mi casa. Y entonces, puesta a buscar, me encontré con una conferencia lindísima que tengo aquí y que en algún momento vamos a publicar. Está en portugués y es fantástica. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Perdí el libro, que no se debe de estar ya editando, y entonces para encontrarlo, o sea, sé que está uno en la biblioteca, pero encontrarlo sería difícil. Pero me he encontrado una conferencia que tendrá una vida todavía por delante. Escribió Saramago: como cualquier otro portugués antiguo y moderno, fui instruido en la firme convicción de que mi enemigo natural es, y siempre había de serlo, España. Eso lo escribió a principios de la década de los 90 y luego siguió. No atribuíamos demasiada importancia
al hecho de que nos hubiesen invadido y saqueado los franceses, o que los ingleses, nuestros aliados, nos hubieran explotado, humillado o gobernado. Esos no eran más que episodios históricos que teníamos que aceptar de acuerdo con las reglas de un relativismo práctico que nos enseñaba a tener paciencia. Absoluto, desde nuestro punto de vista de portugueses, era solo el rencor al castellano, sentimiento llamado patriótico en el que fuimos infatigables en el transcurso de los siglos, lo que, quién sabe, nos habrá ayudado por el rechazo y la contradicción a formar, robustecer y consolidar nuestra propia identidad nacional. Thais Saramago, que creía que el rencor ibérico era una invención portuguesa. Más tarde constató que es una característica peninsular. Cuando descubrió José Saramago que era mejor hablar de las Españas que de España, no sabía decirlo a ciencia cierta, pero sé de un momento que le causó una profunda irritación, y ese momento tiene que ver con Galicia, o más exactamente con el idioma gallego. Ocurrió en uno de los primeros viajes a Madrid. Visitante como era de librerías, allá donde estuviera, fue a la Casa del Libro, en la Gran Vía, y se deparó con una edición de Castelao. Yo pienso que era de Castelao, podría haber sido también de Álvaro Cunqueiro, pienso que era Castelao, pero no lo he podido confirmar, porque la biblioteca la tenemos la biblioteca de casa está en Lanzarote y esto lo estaba escribiendo en Lisboa. Se deparó, decía, con una edición que le gustó y la compró. Luego se fue al hotel en el que se hospedaba y comenzó a leer y también a notar un cierto desasosiego interior del que enseguida pudo identificar origen y motivo. Estaba leyendo una traducción al castellano de un autor que había escrito en gallego y que sin demasiado esfuerzo los hispanoparlantes podrían entender. Esa situación tan normalizada para la mayoría, aceptar las traducciones, a José Saramago le irritó profundamente, sintió que algo se le estaba escamoteando al autor que escribió en gallego, pudiendo haber escrito en castellano por razones de su propia exigencia interior, razones esas que los lectores tenemos la obligación de entender. Yo he oído a algunos autores que normalmente escriben en castellano, por ejemplo, escribían el caso de Manolo Vázquez Montalbán, y que decía, la poesía la tengo que escribir en catalán, y no le gustaba que se la tradujeran, y algunos ensayos o algunas otras propuestas, y hay una exigencia interior que hay que respetar. Aquella tarde madrileña, ante el libro traducido del gallego al castellano, la inquietud que le apremiaba hacia alguna parte que todavía no acababa de ver, podría ser una de las primeras simientes del pensamiento de interrelación ibérica, llamémosle así, interrelación ibérica, que José Saramago iría desarrollando con el paso del tiempo. Otro momento de incomodidad y hasta de cierta irritación tuvo lugar cuando se dio cuenta, en una reunión en Barcelona, que ninguno de los hispanoparlantes hacía el menor esfuerzo para entender el catalán, que sistemáticamente los catalanes debían de cambiar al castellano cuando hablaban con otro habitante de la tal piel de toro o piel de buey, es decir, parte del mismo Estado que se define como globalizador y que, sin embargo, a veces se manifiesta animosamente lejos de sí mismo. En principio, que en España se hablen 4 idiomas y que estos tengan rango y reconocimiento cooficial es una riqueza que hace exclamar ¡guau! A los más jóvenes o a los más dispuestos a entender el mundo en su esplendor. De esos 4 idiomas, 3 son cercanos si se tiene el corazón abierto y la inteligencia despejada de virus.
Decir boa noite, bona nit, buenas noches es desearnos algo que todos entendemos. Dejemos el Gabón vasco a un lado, contentos de que exista también ese idioma sugerente y enigmático, y preguntémonos cómo es posible que no hayamos hecho nada en España para ampliar el patrimonio cultural de los distintos idiomas con lo que cada uno de ellos refleja. Es decir, tal vez no sea necesario que todos, además de castellano, hablemos catalán, galego y euskera, pero sin duda todos deberíamos entendernos los unos a los otros si la escuela hubiera hecho algo para que eso ocurriera a lo largo de estos más de 40 años, desde que aprobamos la Constitución en la que se afirma el Estado de las autonomías, y todo el mundo sabíamos lo que estábamos diciendo, aunque no lo pudiéramos decir claramente por la herencia recibida y por el momento que vivíamos, pero todos sabíamos que cuando hablábamos del Estado de las autonomías estábamos diciendo que habitamos un Estado federal. Otra cosa es que por no haberlo dicho con todas las letras en su día, por no haberlo ido repitiendo a lo largo de estos 40 años, se llama Estado de las autonomías, es un Estado federal, hayamos empezado a ignorar la realidad de las cosas. La primera de ellas es que somos plurinacionales. Esta evidencia tan clara y tan rotunda. No somos España, somos las Españas. A lo largo de los años y en los lugares que pude, propuse que los escolares de las distintas comunidades realizaran algo así como semanas blancas, por ponerle un nombre a la propuesta, periodos de inmersiones afectivas y amables en otros idiomas, que siendo otros, son también idiomas de todos. Lo propuse en Andalucía, territorio en el que me movía por razones obvias, trabajaba en Andalucía, también en el Parlamento de Madrid, a través de diputados de varios partidos. Como simple periodista de a pie, a caballo entre dos culturas, no podía comprender que no se sentaran las bases de un entendimiento plurinacional a partir del conocimiento de otros, de sus características, sus idiomas, las diferentes idiosincrasias que nos elevan como sociedad, no nos bajan, nos elevan. Como respuesta recibí risas o desplantes. Sí, mujer, no sabemos inglés y vamos a poner a los alumnos a aprender catalán, ni locos, o peor. Se nos ocurre proponer eso en la escuela y los padres los matan. No ocurrió nunca, supongo que se siguen haciendo semanas blancas para conocer la nieve, y me parece muy bien, no tengo nada contra la nieve, pero no semanas de inmersión en otras culturas españolas como son la catalana, la vasca, la gallega y la andaluza, extremeña, murciana. Y ahora díganme, ¿en qué lugar estaría el asunto catalán, este infarto continuo, si hubiéramos avanzado en respeto y profundamente entendiéramos lo que quieren decir cuando hablan de nacionalismo? Desde ya digo que yo no soy nacionalista, no tengo ese sentimiento, pero trato de entender, de hecho diferenciar cada día, porque valoro la singularidad de las personas y de las comunidades. No me predispongo para el nacionalismo, me predispongo para oír, insisto, las diferencias de cada cultura, la singularidad de cada cultura. Y si me tiene que algún nacionalismo ofender, y es verdad que algún nacionalismo me ofende, es cuando tratan hegemónicamente de imponerse unos sobre los otros. Los nacionalismos estatales, unificadores y arrasadores, eso sí que me ofende. El nacionalismo españolista de los 40 años de dictadura me ofendía profundamente, y por eso hoy tengo dificultades en aceptar la bandera que venía impuesta frente a otras banderas que no fueron aceptadas, que no eran aceptadas y que eran impresiones culturales. En Andalucía, en la manifestación primera andaluza, un chico que salió a reivindicar la bandera blanca y verde
recibió un disparo y murió. La bandera blanca y verde, que tiene el simbolismo de dar, de repartir, de utilizar la tierra, lanzada a propuesta de un humanista decimonónico interesante, Blas Infante, un himno que dice sea por Andalucía libre, España y la humanidad, y también dice andaluces levantaos. Evidentemente, con un nacionalismo emergente que dice andaluces levantaos, pedir tierra y libertad, sea por Andalucía libre, España y la humanidad, ahí puedo estar. Con el nacionalismo excluyente que dice no, no estáis, y dispara. El alma de los pueblos, escribió Saramago, el alma de los pueblos, si es que si yo mismo soy capaz de entender lo que quiero decir con eso, no es seguramente menos compleja que aquella que el individuo lleva consigo en su única y simple vida. Saramago también decía que dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, y es eso lo que somos, seres portadores de todas las inquietudes, que andamos de un lado para otro buscándonos y consiguiendo, a veces, superar las barreras de desconfianza con las que obstaculizan otros con nosotros mismos las distintas formas de comunicación. José Saramago superó la desconfianza histórica que existía en Portugal contra España por la cultura. Conocía el arte de este lado de la frontera, la literatura. Era lector sin fisuras de Cervantes, amante de la poesía galaica, de la picaresca del siglo XIX y también del XX, como deja testimonio en sus distintos libros con citas que son homenaje y actos de gratitud. El intelectual que era José Saramago escribió en el prólogo del libro de César Antonio de Molina, ese que he perdido, y que trata sobre el liberismo, y que no les puedo decir el título, porque como he perdido el libro, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como Ruta del liberismo. En distinto plano, también alenté siempre la curiosidad por saber qué pensaban los españoles de sí mismos y unos de otros a lo largo de los tiempos. Y poco a poco pude salir de una visión histórica generalizada para llegar a la apreciación dinámica de las diferencias. Creo que he empezado a comprender mejor a España conforme iba reconociendo e identificando en la plenitud de su expresión las diversas naciones que veía emerger de la unidad estatal, lo que provocó, supongo que en un proceso no completamente consciente, un cierto apagamiento de la imagen de España adquirida por vía pasiva a favor de un surgimiento irresistible de una constelación sociohistórica cultural pluriforme, literalmente fascinante. Esta es la mirada de quien indaga, y porque indaga consigue ver. Sigue diciendo. Algo vino a modificar mi relación, primero con España, después con la península ibérica en su conjunto, lo que equivale a decir que también empecé a lanzar sobre mi propio país una mirada diferente. La evidencia de la posibilidad de una nueva relación independiente del diálogo entre Estados, formal y estratégicamente condicionado, que propiciara un encuentro continuo entre todas las naciones, las nacionalidades de la península, basado en la búsqueda de la armonización de los intereses, en el fenómeno de los intercambios culturales, en fin, en la intensificación del conocimiento. Miren que él dice, independientemente del diálogo entre los Estados, él no dice que no tenga que haber diálogo entre los Estados, pero él habla de las distintas nacionalidades. Estamos hablando de un pensador, sí, un hombre de la cultura, no era un político. José Saramago, desde su sabiduría y preparación, concretaba un diálogo plurinacional, comprendiendo no solo el Estado español, sino a la península ibérica. O sea, el iberismo se manifestaba como la posibilidad de encuentros plurales y múltiples de comunidades, no como una unificación de Estados, que es lo que en otros tiempos se propuso,
sino en la comunicación activa entre territorios singulares. El iberismo es el reconocimiento de la pluralidad política y cultural de naciones que pueden entenderse. Pero él no se quedaba por ahí. Es que Saramago decía que cuando se acabó la Edad Media nadie se puso a tratar de estirar el tiempo para prolongar una agonía que sería infecunda. Aquellas personas de entonces pensaron, se pusieron a pensar e intentaron el renacimiento, nada más y nada menos. Y en esas estamos ahora. El sistema ha dado señales sobradas de fin de época, de modo que hay que concebir y alumbrar la era que seguirá, a la que se debe llamar contemporánea, no sé si por falta de imaginación o por comodidad, porque contemporánea alguna vez por todos, ¿no? Entrar en un nuevo renacimiento y evitar así que el cansancio de la uniformidad cansa la uniformidad, cansa la repetición, cansa el vernos iguales, el cansancio de la uniformidad y también el gran hermano que nos vigila liquide la multiculturalidad y el pluralismo. Repensar el mundo desde la sabiduría que nos atribuimos a nosotros mismos es más que necesario. Y tal vez la primera mirada sea geopolítica. Es verdad que el centro del mundo se ha desplazado o se está desplazando continuamente. ¿Con qué valores se mueven los centros de interés? ¿De dónde hacia dónde? Cuando Saramago hacía estas reflexiones, estábamos en plena fiebre europeísta. No sé si esto lo tengo escrito más adelante, pero puedo adelantar ya que para muchas personas, cuando se habla de Europa, sobre todo para los más jóvenes ahora que piensan en Bruselas, hay otro, tal vez porque nacimos en una época, no sé si a veces alguno de mis hermanos dice que yo soy, a mí se me atribuye como generador inmediato don Pelayo o Velázquez, si se pone simpático. Entonces, pero pensar en Europa, pues es pensar en el Mediterráneo, pensar en Grecia, pensar... Ahora mismo no, parece que se ha condicionado y que Europa ya no es todas las naciones en la Unión Europea. En fin. Esto lo estaba diciendo porque quería contar una anécdota que les aseguro que era divertida, pero se me ha acabado. No encontrarme antes de llegar al final. Tal vez cuando hablamos de Europa pensamos en lo que hoy tiene por capital a Bruselas con todas sus burocracias, no en lo que fue origen de los mejores conceptos, la democracia, los mejores logros, el derecho, el pensamiento transformador que hasta hoy nos ha servido y nos ha amparado. Existió una cuenca cultural que irradió, fue encuentro de civilizaciones y esa está en el Mediterráneo. Hoy podríamos pensar en una nueva cuenca cultural que quizás pudiera irradiar valores si por ello se apuesta. Y esa cuenca bien podría estar en el Atlántico Sur, entre 3 continentes, diversas culturas y muchos países, unos con capacidad de emerger, otros con voluntad de reconocer al distinto o con necesidad de liberarse de patética servidumbre que conducen a la desesperación o impotencia de cada vez más estratos sociales, es decir, de seres humanos con nombres, apellidos y vidas propias e irrepetibles. ¿Y eso qué tiene que ver con el iberismo? Podrían preguntar. Pues tiene que ver con el apunte que pretendo dar de lo que pensaba José Saramago, que consideraba que solo en relación a otros, más allá de la península ibérica, la idea del iberismo hoy tendría sentido. Proponía, como nos fue dicho al principio, un transiberismo transformador, como una vía de salida, no de huida, no de escape, sino de reconocimiento. Las culturas de la península ibérica, en diálogo permanente entre ellas, insisto, los estados son 2, Portugal quiere seguir teniendo tiene su voluntad estatal. Tengo que decirles, seguro que muchos de ustedes
han estado en Lisboa, el centro de Lisboa, la avenida central, la avenida de la Libertad, desemboca el Rocío y luego está el río, pero por medio hay un obelisco, se llama Restauradores. Es el día que se independizaron de España. Y entonces se celebran todos los años el día, no se asusten porque voy a decir una palabrota, pero mi hijo estudió en el Colegio Español de Lisboa y un día viene, mañana hay cole. Y le digo, ¿que no hay cole? ¿Por qué? Y dice, no sé, me parece que nos dieron una hostia a los españoles. O sea, lo del patriotismo él lo tenía muy integrado. Entonces los portugueses quieren seguir siendo portugueses, pero la verdad es que cada vez que se hace un encuentro y José Saramago propuso alguno y la Fundación ha propiciado otro, y de repente viene una embajada de escritores catalanes o una propuesta musical de cualquiera otra de las nacionalidades españolas o insisto, de América del Sur, el interés es tan grande que el sitio, vayamos donde nos vayamos, no sea pequeño. Hay interés y ahí no interviene la política. Es lo bonito de estar oyendo otras cosas. Ahora, no hablen de unificar estados, por ahí no pasa. Y fíjense que la derecha más reaccionaria, el año pasado, hace 2 elecciones, había la propuesta de tener un tren de alta velocidad Lisboa-Madrid, que a mí me hubiera dado la vida. Y la derecha política, no política, derecha social, la derecha antigua, la más antigua de todas las derechas, se opuso. Y el proyecto cayó. ¿Sabe lo que le pasó a esa derecha que perdieron las elecciones? Porque la derecha económica necesitaba el tren. Y entonces se fueron todos. Y empezaron a reivindicarlo, pero mientras tanto llegó la crisis, se perdieron los fondos europeos. En definitiva, hoy solamente hay un tren para ir de Lisboa a Madrid, o Madrid-Lisboa, toda la noche. Perdimos el ave de estar yendo en 2 horas. ¿Y por qué? Decían, nos van a invadir. Y quienes decíamos, o los invadimos nosotros a ellos. O sea, pero si es que da igual. Es que España va a venir de la vaca. No, nosotros llevamos nuestras lechugas y nuestras cerezas, que son maravillosas. La verdad es que hace falta creer mucho en uno mismo. Bueno, pues voy a repetir. La cultura de la península ibérica en diálogo permanente entre ellas, estados aparte. Las culturas de la península ibérica en contacto con los pueblos y culturas de América, los que hablan portugués y español, también los que para nosotros y para el poder secular están en el lado oculto de la luna, pueblos originarios, descabalgados de la historia, con su ritmo propio, existentes y respetables. Solo los muy malos o muy necios desprecian lo que desconocen. Los pueblos originarios de América, gente con la que compartimos estatura, con la que compartimos sobre todo estatura, porque cuando uno está en el seno de determinadas comunidades, nos damos cuenta que somos iguales, que tenemos la misma estatura, que ninguno somos gigantes. Así que tengamos un poco más de comprensión. Saramago decía, hizo una conferencia en Colombia, había una cosa que se llamaba encuentro de líderes, y los líderes lo convocaban como varios jefes de Estado ante un auditorio de los chicos que venían de las universidades de economía, básicamente de Estados Unidos, y que iban a ser los dirigentes de América Latina en el futuro. Y Saramago se quedó así mirándolo y dijo, ¿ya no hay negros en América, ni mulatos? Y entonces tituló su conferencia, dejó lo que pensaba decir y la tituló El lado oculto de la luna. Aunque no la veamos, la luna tiene un lado oculto y puede emerger un día, y puede emerger con mucha fuerza. Hace bastantes años, en los 90, José Saramago
habló en el corazón de la Europa económica, o por decirlo con más precisión, en la sede central del club llamado Unión Europea, que no se debe confundir del todo con el club, y allí volvió a desarrollar en portugués su pensamiento transibérico, tan culturalmente abierto como definitivamente respetuoso. Les voy a leer unos párrafos de ese texto y con esto concluyo, porque no tendría palabras mejores que las de José Saramago, y porque, como les dije al principio, sé que estoy aquí en función de mi calidad de presidenta de la Fundación y de haber acompañado a Saramago a lo largo de este tiempo. Ahora, tengo aquí un problema que tendrán que resolver ustedes. Este texto, que pertenece a la conferencia que me he encontrado, está en portugués. Yo he abierto diciendo que había que leer a Castelao cuando él escribió en galego, había que leerlo en galego. ¿Qué hago? ¿Lo traduzco? Vale, lo voy a leer en portugués, pero muy malamente. Es que soy andaluza, ¿eh? Y los andaluces tenemos muchas características, pero ninguna es buena. Vamos a ver, se ha quedado los idiomas. Pero se está justificado, ¿eh? Es que teníamos una maldición los que nacimos en un mismo periodo de tiempo muy chico. Y es que teníamos Gibraltar al lado. Entonces, todo lo que estuviera relacionado con el inglés era, bueno, mejor el ruso, ¿eh? Imagínense, los años 50 reivindicar el ruso, mejor el ruso que el inglés. Y en cualquier caso, ningún idioma, porque de los idiomas solamente venían cosas malas. Ideas, libros, democracia, libertad, no. Teníamos la teología, la religión, el idioma, en fin. Entón voy con ese portugués horripilante. Si a Europa comunitaria ven agora declarar necesario e até, quen sabe, condición de su sobrevivencia como fonte de civilización, reexaminar a súa relación cultural con o resto do mundo, non estará chegado o tempo de reexaminaren portugueses e españoles por súa vez a relación que ten, si a ten, con aquela parte do mesmo mundo a que, aínda cando non queiran reconocerlo, están profundamente ligados pela historia, sí, mas moito máis pela lingua e pela cultura? Refírome a América Latina. Piensen, esta conferencia era en Bruselas. Estamos hablando de los años 90. Refírome a América Latina, a África tamén, a todas aquelas partes onde, para ben e para mal, deixamos indeléveis sinais, como sempre o han de ser os sinais da cultura e da lengua, mesmo cando os séculos e os milenios acabaren por converterlo en estación arqueológica. Dirán os gobernos de Portugal e España probablemente que as relacións culturales con os países con que temos afinidades históricas deste tipo están vivas, prósperas e pelo esforzo deles e non son prometidas a aínda mellor futuro. Eso dirán en declaraciones oficiales. Non me parece que sella así. E continúa. Europa non é unha Europa hegemonizada culturalmente por un ou dois de sus países. Esa Europa, en fin nova, terá de ser a das culturas plurais, a Europa descentrada. E aí, vímoslo xa, encontranse as culturas portuguesa e dos españoles. Atiendan, ya Saramago nos fala de la cultura portuguesa y española. Portuguesa y las culturas dos españoles, o para decir nunha palabra, as culturas ibéricas con o seu específico lugar e as súas indeclinables responsabilidades. Sigue máis adelante.
E eu sei que estas palabras, ibérico, iberismo, son das que, entre nós, máis ten sido algo e pretexto de interpretacións viciosas e equívocos mal intencionados. Mas o que, como o andar dos tempos e a observación dos factos, se tornou claro para mí, é que a Península Ibérica, esta que fez de nós aquilo que somos, esta que pos en moitos outros moito daquelo que vivían a ser, non poderá entenderse plenamente se for separada de súa relación cultural con os povos de ultramar. E seguiu. Acabaremos nós, os peninsulares, por acharnos na situación incómoda de quen, tendo sentado un día entre dúas cadeiras que tuvo por necesaria para a súa estabilidade, acabou por sofrer os efectos de postura contrafeita sin se lembrar de que con os materiales de ambas faría un asento máis seguro e máis adecuado. Esta península que tanta dificultade ten encontrado para ollarse a sí mesma como europea, corre o risco de perder na América Latina, en África, no mundo, non un mero espello seu reflector, mas o rostro plural para cuya formación os povos ibéricos levaron cuanto poseían de espiritualmente positivo e negativo, e que é, así o creo, a mellor justificación do lugar que ocupamos no mundo. No era mi teléfono, aviso debería. Y por lo tanto voy a volver a repetir, porque mal leído y encima con interferencia. Esta península que tantas dificultades ten encontrado para ollarse a sí mesma como europea, corre o risco de perder na América Latina, en África, no mundo, non un mero espello seu reflector, mas o rostro plural para cuya formación os povos ibéricos levaron cuanto poseían de especialmente positivo e negativo, e que é, así o creo, a mellor justificación do lugar que ocupamos no mundo. Admito que por súas certas ou erradas razóns quieran esquecerse de nós, eso con quen un día nos encontramos, mas si me é permitido profetizar alguma coisa, prevejo que viremos a descubrir reducida nosa propia vitalidade cultural si persistimos en procurar ou en aceptar solucións e vías que por equivocadamente las entendermos excluidoras de outras nos leven a que sexamos nós a esquecernos deles. Es decir, si nos obligan con las directrices de la Unión Europea a tomar decisiones al margen de los pueblos con los que histórica y culturalmente tenemos que estar, si nos imponen cánones y criterios, si nos dicen quiénes son y quiénes no son, si desde el centro de Europa nos vienen a explicar quiénes son aquellas personas a las que nosotros entendemos con solo mirar, Saramago dice que nos vamos a olvidar de ello, pero probablemente también vamos a perder nuestro rostro. Y ya termino. Ahora, es para que no se desfaza de vez sin pena ni gloria este lazo ya tan floxo que yo sugiero que sustituyamos o bello iberismo morto e inviable nos tempos de hoxe por un sentido transiberista de nosa posición no mundo, un iberismo a medida das necesidades do noso tempo, vitalizado por objetivos que non sexan apenas egoístamente domésticos o que, si non estou a ser indisculpablemente ingenuo, serviría, e creo que de un modo impar, os objetivos da nova Europa cultural que aquí se ten falado e que aquí se pretende esbozar. Esbozar, digo, porque a súa realización plena, la realización plena de Europa, só poderá ser alcanzada
con a participación de todos, falamos dos anos 90, todos os povos e de todas as culturas da Europa, sin excesoes que matan ni hegemonía que asesinan, lo que presupone probablemente la necesidad de un entendimiento también nuevo del concepto democracia. Pero eso ya sería tema para otro coloquio. Muchas gracias.